sensores para medir el cambio de régimen político en México, con la variante de incorporar siempre el estudio de las élites en el país, ¿no? Porque el tema de ahora, después de que sube Trump al poder y que además toma posesión en enero de este año, del 2017, se nos abre un panorama así medio extraño, ¿no? Y nosotros estamos acostumbrados a ver un país norteamericano dominante, ¿no? Participante en diversos espacios. Estábamos acostumbrados en esa inercia cultural que nos ha determinado la dependencia ancestral que hemos tenido con Estados Unidos, particularmente desde el siglo XIX, cuando perdemos parte de nuestro territorio, y en esa inercia nos encontramos desde la perspectiva de la cultura cívica, de la cultura mexicana. Es decir, no era solo la teoría de la dependencia en términos económicos que estudiamos mucho en los salones de relaciones internacionales, como que descubrimos ahí una línea científica de lo que eran los países periféricos y las metrópolis, y nuestra gran metrópoli especial en Estados Unidos, ¿no? Sino que también hay una calidad cultural en esta dependencia. No somos nada sin los norteamericanos. Descubrimos eso. Nos sentimos un poco descobijados con esto. ¿Qué vamos a hacer sin ese apoyo norteamericano? Y todos nos vimos inmersos en esa idea, las mismas élites, ¿no? Es decir, ustedes van a observar que en mi exposición voy a estar gravitando sobre las élites, en particular las élites mexicanas. Era extraño, es extraño. ¿Cómo? Si nosotros estamos acostumbrados que los Estados Unidos deben de dominar el mundo, no solo su espacio natural, como decía Monroe, América para los americanos, sino también dominar los espacios donde está el petróleo árabe, donde se han dado procesos históricos de manera relevante, como es las grandes migraciones, no de ahora, sino de toda una época y una era en el mundo. Como si ellos eran y son los defensores del libre comercio, de las libertades, son los que defienden las libertades y son el paradigma del liberalismo del mundo. Eso es lo que nos habían acostumbrado, y esa era la determinante cultural que tenía todo mexicano. Pero entonces, ¿qué pasó? Nos cambiaron todo. Ahora, como que a Estados Unidos ya no le interesa que nosotros apliquemos las medidas de disuasión para que evitemos, digamos, las potencialidades de una intervención mayor después de la del siglo XIX, de 1847, ¿no? Por lo menos ya no perdimos territorio, y muchos estudiosos lo atribuyen al porfirismo. Es probable. Y entonces tendemos a destacar, ¿no?, a los gobernantes autoritarios. Hubo 30 años en el poder del porfirismo y pudo haber sido muy criticado por su autoritarismo, incluso por sus características dictatoriales, pero ya no perdimos territorio. Pero hay un tema interesante dentro de esta pérdida de territorio. Cuando perdimos territorio en el siglo XIX no teníamos tantos mexicanos, ni en Texas, ni en la parte esta de donde está la Florida y donde está la parte de California, ¿no? Y ahora tenemos 26 millones de mexicanos. Entonces, a los 115 millones de mexicanos que tenemos, ahora le tenemos que agregar esos 26 millones que tienen origen mexicano o que son mexicanos. Y entonces, bueno, pues este es un reto.
Y tiene que ver también con las élites mexicanas y con las formas de gobierno que se han instrumentado en México. Una pregunta que nos hacemos es: ¿qué va a pasar con el líder que va a encabezar a México en los próximos años, 2018? Y pensemos un poco en los liderazgos que estamos observando en la actualidad, ¿no? ¿Tienen la capacidad y la potencialidad para asumir el reto de gobernar a los 115 millones de mexicanos y los 26 que están del otro lado? Porque se va a necesitar toda una estrategia. Vemos algunos acercamientos. López Obrador haciendo giras en Estados Unidos, Anaya haciendo giras en Estados Unidos, Zavala haciendo giras en Estados Unidos, ¿no? Pero no encontramos todavía una línea más o menos exacta de lo que tenemos que hacer en Estados Unidos. Empezamos ahora a aplicar normas distintas, funcionales, para los consulados. Defendamos ahora a los que nos van a mandar para acá. Sin embargo, ese no es una medida interesante, importante, relevante al mediano o largo plazo, ¿no? Quizá podríamos pensar en un desarrollo distinto en las fronteras, a partir de lo que el conferencista anterior comentaba, ¿no? Los cruces, las sincronías, las sinergias, ¿no? Esta hibridez cultural que sabemos que existe ya en las fronteras y que no se van a poder detener tan fácilmente. Porque además nuestra inercia estaba en eso. Nosotros íbamos en una idea del mexicano, norteamericano, de integrarnos, ¿no? Incluso integrarnos con otro tipo de culturas, como son las latinoamericanas, que también tienden a asentarse en los Estados Unidos, ¿no? Un gran modelo económico que todos perseguimos, ¿no? Pero ahora ya no nada más somos los mexicanos ni los latinoamericanos, sino que ahora ya vienen las avalanchas de migrantes de los otros continentes, ¿no? ¿Verdad? Y entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Nos van a cerrar la frontera, dicen América, pero ahora sí para los americanos, estrictamente hablando, y no queremos que pasen más personas de origen mexicano o de otros países, sino que me concentraré en el desarrollo interno de los americanos, estrictamente hablando. Aquellos blancos que estamos pensando en los guetos abandonados que existen alrededor de las ciudades norteamericanas, ¿no? Y que tienen explicación muy probablemente en la disminución de la potencialidad económica de los Estados Unidos en algunos sectores, como en el automotriz, que ahora quieren regresar. Pero además existen otro tipo de perfiles raciales, como son los negros y que también son americanos. Entonces, como que no queremos a los de origen latino, porque son los que nos están dañando. Y en este tenor más o menos se maneja el nuevo gobierno norteamericano. ¿Qué pasa con nosotros? Nuestra primera intención es decir, oye, pues entonces hay que poner a los amigos para que se contacten con los amigos, porque es la mejor forma de resolver los problemas. Y entonces ponemos a un ministro de Relaciones Exteriores porque es amigo del yerno del presidente Trump. Y esa fue la figura que nos manejaron, o por lo menos fue la figura que determinó la construcción de opinión pública en ese momento, ¿no? El ministro de Relaciones Exteriores tiene extraordinarias relaciones con el yerno del presidente de los Estados Unidos y eso nos va a facilitar la relación, pero no era cierto. Además, hubo una confusión de fondo. Los problemas de relaciones de Estado son otra cosa, no son de cuates. Y se evidenció cada vez que iba los grandes salvadores, porque además así los manejó Televisa y el esquema de propaganda, parecía que veíamos a Superman Videgaray o a Batman Guajardo, y yo pensé que que iban a convocar a despedirlos en el aeropuerto porque iban a negociar y iban a sacarnos del problema cultural que estábamos sufriendo con el nuevo presidente. Pensé que iban a hacer eso.
La televisión se movilizó, convocaron a sus mejores cuadros intelectuales, Krause, Aguilar Camín, incluso hasta el que ayudaba a Fox, ¿no? Para determinar qué hacer. Entonces dijeron, vamos a hacer una marcha, ¿no? Fíjense el desconcierto. Fíjense lo que estamos hablando. Estamos hablando de una cultura totalmente dependiente de los demás. Y ese es un reto que tenemos que asumir. Y tenemos que asumirlo con la idea de una posmodernidad en donde nosotros tenemos que pensar que los patrones se están modificando. A ver, ¿qué va a pasar con Estados Unidos si cambia sus términos de vinculaciones en el Extremo Oriente, por ejemplo, o en el Medio Oriente, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas relaciones? Vino el primer ministro japonés, se reunió con él y pues, así muy discreto no supimos, pero lo que sí sabemos es que los japoneses tienen un proyecto muy importante de carácter económico que difícilmente va a cambiarse. ¿Qué va a pasar con su posición geopolítica en el mar de China, por ejemplo, ¿no? ¿A poco va a cambiar? ¿Qué va a pasar con sus inversiones en los grandes buques que tiene en todo alta mar? ¿A poco va a cambiar? Le exige a Japón cambiar sus patrones y que invierta en armamentos, porque efectivamente uno de los factores determinantes en la política de los Estados Unidos, sea Trump o no, es las inversiones y el dinero que está invirtiendo para mantenerse como el gran cuidador del mundo capitalista y occidental, ¿no? Los grandes portaaviones allá en el mar de China, todos estos elementos que están alrededor del gran poderío norteamericano. Podemos pensar que realmente Trump le está jugando a esa idea de desmoronar todo ese dominio estadounidense, ¿no? Es complicado. Entonces, aquí es donde nuestras élites empezaron a darse cuenta que el presidente también es jefe de Estado y que entonces ellos eran representantes de un Estado. Y no podían manejar las cosas porque habían sido compañeros en Harvard, ¿no? Eso es otra cosa, no funciona. Y entonces empezamos a ver la política exterior mexicana como que empezó a aterrizar un poco. Empezó a darse cuenta que el Estado se tiene que manejar con esas características, ¿no? Y aquí nos encontramos. ¿Pero qué va a pasar? A ver, las élites mexicanas van a ir a una elección en el 2018. Pero cuando me refiero a élites mexicanas no me refiero a élites políticas, sino también a élites económicas. Y entonces, ¿qué pasó? A ver, pensemos un poco en las élites económicas que se enriquecen destacadamente con el modelo económico que impera en el país. Un modelo económico soportado sobre la pobreza y soportado sobre las clases medias y concentrando el poder económico, el poderío económico, el usufructo económico de la sociedad en pequeños grupos. Y estos son los que proyectan el sentimiento nacionalista. Por eso es que quería yo hablar un poco de esas élites y el nacionalismo en esta época. Hablé un poco del ejemplo en el aeropuerto que me imaginaba yo que íbamos a despedir a los grandes héroes, pero en general, ¿cómo reaccionaron los grupos en el poder? No políticos, económicos. ¿Qué va a pasar con esos grupos que se ven además afectados, que se ven en riesgo, ¿no? ¿Qué va a pasar si disminuyen las inversiones norteamericanas en México? ¿A poco las vamos a sustituir tan rápidamente con otras inversiones? Volvemos otra vez a la vieja tesis de que nosotros debemos de diversificar nuestras relaciones comerciales con Europa. Eso no es cierto, lo sabemos. Todos los internacionalistas que nos hemos acercado al estudio del comercio internacional, pues sabemos que eso no es cierto, no se puede. Las ventajas comparativas nos matan esa vinculación. Europa tiene más relaciones con sus viejas colonias, ¿no? Entre ellos tienen más vinculación. Nosotros no podemos entrar ahí.
¿Qué atractivo tenemos entonces de tipo geopolítico? Bueno, pues la cercanía con Estados Unidos. Y por eso se vinieron todas las empresas transnacionales aquí a México. No venían porque México fuera muy atractivo. Era atractivo en la medida en que los salarios eran casi igual que el de los chinos, nada más que estábamos a un lado del gran consumidor del mundo. Y ese es el atractivo que nosotros tenemos. ¿Qué va a pasar? Nos van a cerrar algunas empresas, nos van a subir impuestos. Le estamos jugando a que vengan las empresas de otros países, pero ¿a qué vienen si el mercado está del otro lado? Tenemos problemas y efectivamente el gobierno mexicano tiene problemas y tiene problemas graves. Pero eso no implica que no se sigan adoptando las decisiones que el propio sistema político controlado por las élites obliga. Mientras estamos interesados en qué está pasando con la política estadounidense, el presidente designa a su primo candidato a gobernador del Estado de México. Y esa es una parte de la crisis que vive el presidencialismo. No el presidencialismo mexicano como tal solamente, sino es la crisis del sistema de gobierno presidencialista que fue el heredero del absolutismo, ¿no? Y nosotros no nos atrevemos a entrar a una discusión de fondo para entrar a un sistema parlamentario de gobierno que nos permitiera expresar el pluralismo en el que ya nos encontramos. Y quitarle a un solo hombre el poder de decisión y entrar a un sistema más democrático. No nos atrevemos. Entonces, pasará lo que pase, pero el sistema va a seguir funcionando igual. Y ya se está preparando la sucesión presidencial para que sean las mismas élites las que se postulen a las candidaturas de los diversos partidos. Y entonces, nosotros lo que vemos es una evolución del poder de las élites desde la fragmentación que generó el colonialismo, pasando por la restauración de la república cercenada, y pasando por el porfirismo, y pasando por el maderismo, y pasando por el constitucionalismo de Venustiano Carranza, y después por el esquema militar y el gran poder del militarismo, hasta llegar al poder civilista de Miguel Alemán y el gran proyecto que determinó el poder de las élites que nos están gobernando, y que fue la sustitución de importaciones. Ahí se generaron las élites que nos gobiernan en la actualidad y que han concentrado una enorme riqueza dentro del país. Nepotismo. Sí. No es nepotismo eso, poner al primo. No es nepotismo poner al yerno como presidente de la mesa directiva. No es nepotismo poner a la esposa como senadora. No es nepotismo. Pero entonces no vamos a la democracia. Y nosotros deberíamos de ir a la democracia. Eso entonces nos cuestiona mucho. México es un país democrático solo porque realiza elecciones periódicas para seguir a Adal. Y entonces los otros elementos, por ejemplo, el control de los medios de comunicación, pues ahí ya no somos democráticos, ¿no? Elecciones limpias, pues ahí no somos democráticos, ¿no? Y entonces fíjense ustedes cómo es ahí donde se relaciona esta cultura política, cultura cívica que nos hace depender de los gringos. No sentimos nada si los gringos nos abandonan, y la forma en que nosotros nos hemos dado nuestros gobiernos. No podemos separarnos de las desviaciones y de las violaciones constantes en cada proceso electoral. Tenemos que hacer pactos entre las élites, entre los grupos en el poder, para poder más o menos plantear nuestros sistemas de gobierno. Pero ahora también nos encontramos con un escenario donde nosotros incorporamos a las empresas transnacionales como eje de nuestro sistema económico. Claro, es la globalización, el capitalismo vuelto como globalización, donde el eje son las empresas transnacionales. ¿Y qué pasa? Nos estamos enfrentando
a una tendencia donde las transnacionales van a sustituir a los gobiernos. Ellas están gobernando, ellas van a gobernar. El problema es que en este tránsito nosotros vamos a tener que sustituir principios que han sido soportadores de las formas de gobierno que determinan la convivencia humana. Los sistemas políticos. Hemos secularmente transitado por cientos de años hasta haber sustituido la divinidad por una idea de raciocinio y que construyó las formas de gobierno en las que nosotros subsistimos. Pero resulta que ahora las que realmente tienen el poder son las transnacionales y ellas están gobernando. Y se gobierna a partir de las transnacionales y de las empresas y de los empresarios. El problema es la ética. Y ahí es donde yo me he concentrado un poco en mis estudios. ¿A qué me refiero? Ustedes han de haber oído en México a la telebancada. La telebancada que ya es un fenómeno en el que la empresa ya no hace cabildeo. De por sí el cabildeo pues, es muy distorsionador. Yo le pago para que un representante someta una reforma a la ley, una reforma a la Constitución en función de mi beneficio. Pero ahora ya no estoy haciendo eso, ahora lo que hago es designar a mis propios empleados como candidatos por los diversos partidos. El Verde, el PRI, el PAN, principalmente. Y eso están defendiendo que no se modifique otra vez la Constitución para que nos afecte los intereses y el gran poder que tenemos como empresas de comunicación, empresas de televisión. El Grupo Penta en Chile. El Grupo Penta se construyó o se constituyó a partir de un grupo muy poderoso que era estatal de venta y compra de seguros con Pinochet. Y con ese criterio cultural, el Grupo Penta heredó todo ese poder que un dictador le había dado a una empresa, a un grupo. Lo mismo financiaron las campañas de los candidatos a diputados y candidatos a senadores y ya los pusieron adentro, pero el problema es que todo esa transición que tuvo Chile también generó instituciones, entre otras, las instituciones hacendarias. Las instituciones en las cuales los impuestos son fundamentales y están sujetos a un sistema de captación. Y entonces el financiamiento bárbaro que dio esta empresa para poner a sus candidatos y meterlos al Congreso se vio reflejado en malos manejos tributarios y se vino hacia abajo. Pero ahí se creó un comité de ética dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados para determinar los intereses de esos representantes que están siendo financiados por los grandes empresarios. Son problemas de ética. Odebrecht, ahorita lo tenemos latente, que corrompió, que le dio dinero a todos y en todos los países, ahora nos enteramos que hasta en México, para conseguir contratos. Enron, en Estados Unidos, es una empresa que produce y distribuye y vende electricidad. Se enriquecieron los gerentes y salieron, los encarcelaron. Pero eso tiene problemas éticos al interior también de la empresa. Y entonces, estos ejemplos, pero que son muchos, ¿no? Lockheed, ¿se acuerdan de esta empresa que venía y vendía aviones, también a través de la corrupción? Entonces, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la forma de gobierno que nos va a sustituir esta en la que ahorita nos encontramos inmersos y que no nos satisface? ¿Cuál es? Y vemos que las empresas no tienen un proyecto, porque las empresas no pueden, o los empresarios no pueden gobernar en función de principios en los cuales se ha soportado esta relación entre el Estado y la sociedad. Entonces no está claro el rumbo. Y les damos un ejemplo, Trump. Trump es un empresario.
Y el empresario lo primero que concibe como gobierno es que es dueño de todo. Y no es cierto. La ciudadanía, la sociedad no está sujeta a el imperativo de la decisión de un solo hombre. Y fíjense que Walser, que es un estudioso de las esferas de la justicia, puso un ejemplo en ese sentido. En el siglo XIX, Pullman, el señor Pullman, que es el que construyó los trenes Pullman, desarrolló la empresa, desarrolló la sociedad, controló la sociedad y no se hacía nada si no determinaba él la decisión tanto de hijos como de padres, como de hijas, como de todo. No es posible. Entonces ahí tenemos un problema. Nosotros como sistema económico estamos observando el desarrollo de la globalización, que además no hay muchas alternativas. Estoy de acuerdo, porque sí debemos, yo comprendo que la reproducción del capital en esos términos de trasladar excedentes a consumidores está bien. El problema es el equilibrio entre esa relación, y aquí es una tesis marxista genial, ¿no?, entre generar excedentes porque le pago mal al trabajador, y esos excedentes los exporto en lo que se denomina la globalización y creo consumidores y les voy dando el circo. Eso tiene que modificarse. ¿Por qué? Porque una gran cantidad, la mayor parte, se concentra en el dueño de capital. Y ahí tenemos que incidir en términos estrictamente económicos. Pero como ahora los fenómenos ya están determinando que decidamos aquí en función del capital que va a entrar, y entonces modificamos las leyes, hacemos una ley pública-privada para que entren en asociación, y antes nosotros determinábamos que el capital no podía ser mayor a 49%. Ahora ya no, ahora hay una ley de pública-privada para que entren todos. Pero entonces ya nos determinan las formas de gobierno y las formas de elección. Ahí es donde nosotros nos encontramos. ¿Cómo poder desvincular estas formas de elección sustentadas en el nepotismo para hacerlas más democráticas? Y es un gran dilema. Es un gran dilema porque no podemos o no vemos, no observamos adecuadamente desde la perspectiva democrática que estemos eligiendo a los mismos y a los mismos y a los mismos. ¿Me explico? Porque usted va a elegir por el PRI al hijo de Salinas de Gortari. O va a elegir para la presidencia de la República, por supuesto estoy hablando, porque además ya tiene su gaviota, ¿no? ¿Me explico? Y estos son sistemas de propaganda. Obviamente usted dice, está loco este profesor, pero esa es una de las alternativas que se está manejando por el poder que tiene Salinas de Gortari dentro del PRI. Acaba de nombrar a su sobrina. Y la figura que se está esperando es que se lance a su hijo con su gaviota, o sea, con Ludovica Paleta. Y la otra, porque todo el mundo dice, ¿quién va a ser el candidato del PRI? Es la pregunta ahorita, cuando ya estamos a año y medio de que empiece toda la disputa. El clon. Le estoy dando, además, ahorita mi cátedra es opinión pública y propaganda. Entonces, estoy leyendo autores interesantísimos como Littman, ¿no? Y cómo se construye el imaginario, la ficción. Y vivimos de ficciones, construimos ficciones. Y da unos ejemplos extraordinarios. La ficción que crearon los franceses fue la que determinó que ganaran los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Y Goebbels se quedó corto. Entonces vivimos en esa ficción. Entonces ahorita pensamos, ¿cómo? ¿El hijo de Salinas va a ser? Bueno, pues es una de las ficciones que se está manejando. Y el otro es el clon. ¿Sabe usted qué es el clon? El candidato del PRI al gobierno del Estado de México, primo de Peña Nieto. Entonces usted lo vio ahí con Lore de Mola, con el copete. Es un clon. Habla igual que el primo. Y no es casual, o sea, no es de familia. Lo formaron 2 años intensamente para que hablara igual. Entonces usted ahora va a ir a los mítines del Estado de México, sábados,
y va a ir Salinas, Peña Nieto y el clon, entonces los dos van a estar haciendo campaña. Él puede ser el otro candidato, porque así se van a determinar las próximas contiendas electorales. ¿Quiénes pueden ser capaces de dirigirnos, encabezarnos en esta nueva dinámica, en esta nueva fenomenología, ¿no?, que estamos viviendo con Estados Unidos? ¿Quiénes van a encabezar para que tengamos una buena empatía y comunicación con los 26 millones de mexicanos de origen mexicano que hay en Estados Unidos? Porque ahí están, ahí, ya no van a salir, ya regresamos. Ese territorio es nuestro, ¿no? Ahí están ya. ¿Quién? ¿El joven de Anaya, que tiene a sus hijos en Estados Unidos para que no se contamine de los problemas en México? Margarita, que más bien parece candidata de las Carmelitas Descalzas y puede estarse pasando los años justificando que su esposo no es genocida. Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿quién? Pues el PRI ya está formando dos opciones. A lo mejor dirán, este profesor está loco y es muy bromista, pero el problema es que ya estamos ahí, y el problema es que estamos en esa cultura de lo norteamericano y que nos sentimos vacíos porque nos están abandonando los norteamericanos. No, nosotros tenemos que asumir las cosas. Y cuando digo la dirección que puede haber en un dirigente, en un líder mexicano para los 26 millones y los 150 millones y los 115 millones que vivimos aquí, me estoy refiriendo a las fronteras. Está bien, ahí está ya el muro, pero ya vimos ahí en las redes que cómo le hacen los hoyos a los muros, y bueno, es más, el Chapo se pasa por los túneles abajo, en fin, ¿no? Pues eso no se va a poder detener, pero lo que sí es cierto es que tenemos que tomar con seriedad el desarrollo de esas fronteras, ¿no? Entonces, ahí es donde nos encontramos. Las élites espantadas, son las mismas élites que se enseñorearon, se enriquecieron desde Miguel Alemán y están súper enriquecidas, ¿no? Y ahorita están espantados. ¿Qué van a hacer? ¿Qué va a pasar con todas esas inversiones que vinieron, por ejemplo, en el sector automotriz, si realmente les ponen los impuestos Trump? Se van a ir a buscar otros mercados, porque esa es su naturaleza. No está fácil, no está fácil. Pero mientras las élites se ponen la camiseta del nacionalismo y plantean todos estos esquemas para seguir en el poder. Y eso no se detiene. ¿Qué sería un buen planteamiento? Entrar al parlamentarismo. Que se discutan las cosas y se tomen decisiones realmente en los debates, ¿no? Y no sea un solo hombre con ese presidente. El presidente ahorita lo que está haciendo son puenteos con los diversos chuchos, ahora que están desmoronados los chuchos en el PRD, está haciendo puenteos con el que era líder del Senado, ¿no? Entonces, son pequeños pactos. Pero yo no observo dentro de la investigación que esos pactos realmente nos ayuden a la democracia. Sino son pequeños pactos de las élites políticas y económicas mexicanas que siguen prevaleciendo durante años y años. Y son nacionalistas. El concepto de nacionalismo solo se puede entender en la medida en que se le relaciona con las élites. El nacionalismo es un argumento que utilizan las élites para prevalecer en el poder. ¿Y cuál es el otro argumento que utilizan? La pobreza. ¿Pero por qué la pobreza? ¿Y por qué el indigenismo? Las élites proponen prioridades de desarrollo social para combatir la pobreza, que nunca van a combatir. Ahí seguimos igual, ¿no? Ahora ya tenemos mayores pobres, ¿no? Y los otros, el indigenismo, la retórica indigenista. Hay que sacar a los indígenas, hay que proponer formas de
interculturalidad, formas de desarrollar el lenguaje tanto español como el de los indígenas. Pero ahora ya nos desplazaron el español con el nuevo plan educativo. Todos aprender inglés. Entonces ya somos 3 lenguas las que tenemos que incorporar ahí. Y que en realidad la que se va a ver desplazada es la indígena. ¿Por qué? Pues porque usted está viviendo en un mundo liberal, no en un mundo comunitarista. Fíjese usted, se forma a los indígenas en base a 2 lenguas, el español y su lengua materna, en preprimaria y en primaria. En secundaria se acabó, se quita la lengua original y pasamos al español. Y los formamos con patrones liberales. El joven que está en secundaria lo que quiere es salir de su comunidad, no quedarse en su comunidad, porque está formado con patrones liberales. Hay que moverse. Así estamos formados todos. Pero vuelvo a la retórica. ¿Por qué las élites usan esto? Para detener a las clases medias. Si su problema de las élites es que ahí tienen a la clase media empujando y hay que pararla. ¿Y entonces qué pasó en Brasil? ¿Y entonces qué pasó en Venezuela? Entró al poder el PT en Brasil y Lula hizo de los pobres una clase media potentísima que fue desplazando a las viejas clases que habían usufructuado la explotación del petróleo y su comercialización y todos sus procesos. Entonces estamos hablando de sociedades paralelas en poder, donde las clases medias se subieron y desplazaron a las tradicionales que habían estado en el poder. Y ahí está la lucha. Igual Venezuela. Las viejas clases que se empoderaron con la explotación del petróleo, con los otros gobernantes anteriores y que son también derivados y herederos de la sustitución de importaciones que vivió en Latinoamérica. Esas son las clases. Pero ahí las desplazó Chávez y el chavismo. Y claro, ahorita hay poderes paralelos porque subieron a las clases pobres y les hicieron una gran capa de sociedad, de clases medias. Ahí nos encontramos con una fenomenología muy interesante. ¿Qué pasa en México? Pues nos meten a la retórica de la pobreza y nos meten a la retórica del indigenismo y las clases medias no tienen alternativa. La retórica dominante debería de ser la de las clases medias. La del intelectual que debe entrar al poder, la del intelectual que debe de decidir y debe de delinear hacia dónde debe ir el país. Ahí no. Hasta el mismo Sistema Nacional de Investigadores es la zanahoria, ¿no? Ahí estamos todos y nos avientan 3 meses que estamos ahí para detener a las clases. ¿En qué se traduce? Pues que son los mismos que van a gobernar y que están gobernando. Son los mismos, son los parientes, ahí están. Entonces el dilema es pasar a la democracia. Y estamos atemorizados, y están atemorizadas las clases medias. Diario nos dicen, no, confianza, confianza. Ahora ya fui a negociar y el TLC se va a negociar y hay alternativas. Hoy oía yo a Mitt que decía, el secretario de Hacienda, que hay posibilidades. Y el secretario, canciller anda en Estados Unidos constantemente y anda asesorando, que ya entregaron ahí un acta de nacimiento. En fin, nos agarraron ahora sí que en curva con esa dependencia cultural que tenemos de sentirnos el Estado, la sociedad protegida por los otros. Entonces son retos importantísimos y que creo que van a merecer un estudio más cuidadoso, un estudio, digamos, más detenido de hacia dónde va el país. Porque ahorita no sabemos. No sabemos. Y van a venir inversiones. ¿Y quiénes? Tenemos un proyecto energético, sí, ¿saben cómo nos lo estamos imaginando? Porque son los mismos grupos que se van a beneficiar. ¿O no? Se habla de Pedro Aspe, se habla de Salinas, se habla de Pedro Joaquín, se habla de todos, ahí están, y los empresarios. A través de este proyecto
zonas preferenciales económicas. No hay claridad. Entonces yo concluiría esta parte. Traía yo todo un rollo, pero también entiendo que entramos un poquito tarde al programa de exposiciones y por eso me permití hacer estas reflexiones que son una síntesis de lo que ya había preparado, pero que me parece que sí es importante para la academia, para la investigación, para las áreas de ciencias sociales, de relaciones internacionales, reflexionar y abrir un poco el esquema en el que nos encontramos de la reducción de reflexiones intelectuales en este momento. Cuando nosotros observamos dónde se concentran las decisiones y las reflexiones fundamentales para tomar esas decisiones, nos da miedo y sobre todo, no miedo, sino nos llama la atención, digamos. Y sobre todo cuando vemos que las empresas televisoras que son poderosísimas aquí en México, como lo fueron en Venezuela y como lo fueron en Brasil, son las que están determinando la línea a seguir en el debate. Y ahí es donde nosotros estamos tratando de estudiar, difundir con este tipo de esfuerzos como la revista, pero sin duda, los intelectuales, los académicos en este momento son los que pueden aportar nuevas formas de ampliar la democracia en el país. Porque el problema es que vivimos en un nepotismo, y mientras el nepotismo sea el que impere y que el que se imponga, pues no puede haber democracia. Es precisamente la antítesis de la democracia, ¿no? Sí va a ser difícil, sí. Va a ser complicado para las nuevas generaciones, por supuesto. Pero mientras estemos en este ámbito de la academia, es muy interesante el rol que podemos asumir, ¿no? Dejaré ahí los comentarios. Si hay alguna cuestión, pues con mucho gusto la abordamos. Bueno, pues